El objetivo de esta clase es que ustedes sean capaces de diagnosticar el inicio del trabajo de parto, cuando estamos hablando de una fase activa y cuando tenemos en el fondo o no una evolución fisiológica de un trabajo de parto. Entonces, el trabajo de parto es el conjunto de fenómenos fisiológicos que determinan y acompañan la expulsión del feto y los anexos ovulares desde la cavidad uterina al exterior a través del canal del parto. Se caracteriza por la presencia de 2 o más contracciones dolorosas en 10 minutos de más de 30 segundos por un periodo mínimo de 1 hora. Y tenemos que tener cambios cervicales que sean con un borramiento mayor al 50% y una dilatación mayor a 1 centímetro. Cuando pasan estas 2 condiciones, hablamos de un trabajo de parto en una fase inicial. ¿Ya? Las etapas del trabajo de parto, ¿sí? Dime. ¿Eso sería como lo mismo que fase latente? Sí, claro, ese sería el inicio de la fase latente. Ok. Tenemos trabajo de parto fase latente y trabajo de parto fase activa, ¿ya? Ahí les mostré el inicio de la fase latente. Y vamos a hablar un poquito del trabajo de parto en fase activa, pero un poco después. Respecto a las etapas del trabajo de parto, tenemos, como dijimos, trabajo de parto en fase latente, fase activa, y dentro de la fase activa tenemos un periodo de dilatación, un periodo expulsivo y un periodo de alumbramiento, ¿ya? Los tiempos clásicos expuestos son los que les pongo acá en esta diapositiva, del periodo de dilatación en las pacientes primigestas, 12 a 18 horas, en las pacientes multíparas de 6 a 8 horas y en el expulsivo en las primigestas de 30 a 45 minutos, en las multíparas de 15 a 20 minutos. Y el alumbramiento clásicamente se describía 10 minutos. Pero, ¿cuál es el problema de estos tiempos? Estos tiempos se estandarizaron a través de los estudios del Dr. Friedman, que él estudió a las pacientes en trabajo de parto de una forma bien curiosa, en el año, no me acuerdo, 40 y algo creo. El doctor Friedman lo que hacía era que le hacía tactos rectales a las pacientes en trabajo de parto, para poder ver con cuánta dilatación estaban. Y en base a eso, él realizó curvas del trabajo de parto y definió los tiempos que se utilizan hasta el día de pseudo hoy, porque ya se sabe que en el fondo no es lo más confiable, y han aparecido estudios posteriores a eso, de los que vamos a hablar después. Ahora, ¿cómo se genera todo este trabajo de parto? El principal culpable es la triple gradiente descendente, que es una onda contráctil que se origina en los marcapasos funcionales del útero que se encuentran cerca de los cuernos uterinos y generan una propagación de la contracción predominantemente descendente, ¿ya? Y de forma ordenada y regular. La concentración de las fibras musculares es mayor en el fondo uterino que en el segmento inferior. ¿Se acuerdan que yo les había hablado del segmento? ¿Se acuerdan o no? ¿Alguien que me responda? Sí. Ya, bien, sí, eso. ¿En qué semana se producía el segmento aprox? ¿Alguien? ¿No? ¿Nos acordamos de las contracciones de Braxton Hicks? Sí. Bueno, no me acuerdo el tiempo. Ya, todas estas cosas que yo les voy, si se fijan, yo en todas las clases que hemos hecho hoy día les he ido preguntando algunas cosas de forma reiterativa. Son pistas de que pueden ser preguntadas en la prueba. ¿Ya? Gracias. Entonces, los fenómenos fisiológicos que en conjunto constituyen el parto son determinados por la actividad contráctil del músculo uterino, ¿ya? Y toda esta forma o este ordenamiento que tiene la concentración de las fibras musculares va a generar que la intensidad de la contracción también sea descendente, ¿ya? O sea, la máxima intensidad de la contracción yo la debiese palpar en el fondo uterino, ¿ya? Y la relajación va a ocurrir de forma simultánea, con una duración mayor en el fondo y descendente hacia el segmento uterino. ¿Se entiende?
Sí. Entonces, todas las modificaciones y adaptaciones del parto se van realizando paulatinamente desde las últimas semanas de gestación y se van a intensificar al desencadenarse el parto en estricta coincidencia con la actividad contráctil del útero. Respecto a las modificaciones fisiológicas determinadas por la actividad contráctil del útero durante el parto, yo les decía de que una de las cosas fundamentales es la formación del segmento uterino, que es la zona de reflexión entre la unión del cuello del útero con el cuerpo del útero, por lo tanto la región ísmica. Se inicia en las últimas semanas del embarazo, principalmente gatillada por las contracciones de Braxton Hicks. Hablamos por lo mismo que siempre una paciente con una cesárea antes de las 32 semanas es una paciente con una cicatriz de cesárea corporal, porque en el fondo no debería tener el segmento formado, ¿ya? Sin embargo, esto va a ser medio relativo porque va a depender de si esta paciente tuvo o no tuvo trabajo de parto. En el fondo, una paciente con trabajo de parto, independiente de la edad gestacional, al tener contracciones de buena intensidad, debiese tener formación de segmento. Y va a haber una diferencia de capacidad contráctil en las diferentes alturas del cuerpo uterino que va a depender del engrosamiento del fondo del cuerpo, de la formación y del adelgazamiento del segmento inferior, que es lo que se muestra ahí como en las flechitas. No sé cómo hacer como para que vean. No tiene puntero esta cuestión como para. Yo creo que Parece sí, que sí. Tiene, creo que sí, pero creo que era entre las opciones de compartir pantalla. Creo que sale una cosa que se. Claro, es que delante cuando les compartí pantalla, ahí lo hice con la flechita, les iba mostrando, pero si se fijan, se ve como se ve el útero súper formado, ¿cierto? Uh-huh. Y si se fijan en el dibujito, se va viendo cómo se va adelgazando el miometrio en el fondo. Y la zona como en que está más fino el miometrio es... ¿qué pasó? Ups, perdón, fui yo. Estaba viendo algo de la pizarra esto y se abrió. Me voy a ver cómo cerrarlo. Perdón. Voy a ver cómo lo cierro. No sé cómo se cierra esta cosa. Ahí está, creo. A ver. No. ¿Se salió? Ahí sí, ahí se salió. Sí, y ahí, no. Espérate. No, volvió de nuevo. A ver. No. Creo que ahí se sale. A ver. Creo que tiene que abrir de nuevo la cosa de compartir pantalla, porque como que hicieron conflicto las dos. Ahí está, lo siento. Pinche Alan. Ahí sí. Ya ahí sí. Está cargando. Está trabajando para usted. Ya, pero en el fondo Dame un segundo. Ya. Que era justo la doctora Callazo que estábamos viendo el tema de la posible fecha. Ya, en el fondo lo que me interesa que les quede como súper claro es de que el segmento va a depender de las contracciones efectivas que tenga una paciente, más que de la edad gestacional propiamente tal, y que si tenemos una evolución de un embarazo completamente fisiológico, efectivamente el segmento se va a formar después de las 32 semanas, por el efecto de las contracciones de Braxton Hicks, que son contracciones más suaves, en el fondo de menor intensidad, y que por lo tanto no van a tener obviamente el mismo efecto brusco que va a tener un trabajo de parto propiamente tal. Ya, entonces, respecto al borramiento y dilatación. Un cuello normal mide alrededor de 4 a 5 centímetros, ya en una paciente no embarazada, puede medir menos. Se describe que ya a las 36-37 semanas el cuello del útero mide en promedio 2,5 centímetros de largo. Y el borramiento va a depender principalmente de la maduración cervical que se produzca,
que es un proceso de descentralización del cuello uterino y de borramiento, ¿ya? Se van a producir en el fondo cambios estructurales progresivos durante el embarazo que van a depender de acciones hormonales y enzimáticas, principalmente, por ejemplo, de prostaglandinas que van a romper las fibras de colágeno, y además va a haber una disminución en cuanto al contenido de colágeno, un aumento de la solubilidad del colágeno y un aumento de la actividad colagenolítica, que todo esto va a favorecer que se vaya produciendo la dilatación. Por todo lo anteriormente descrito, es que normalmente cuando nosotros hacemos una inducción del trabajo de parto, utilizamos un medicamento que se llama misoprostol, que es un análogo de prostaglandina y que genera en el fondo un quiebre de estas fibras de colágeno para generar todas estas modificaciones cervicales que les describí. En cuanto a la formación de bolsas de aguas, como se dice, ¿por qué utilizo este término tan antiguo y que tan poco exacto? Porque las membranas igual tienen un efecto favorecedor en el trabajo de parto, ¿ya? Generan un efecto mecánico de presión para favorecer esta dilatación del miometrio y además generan un polo dilatador hasta aproximadamente los 6 centímetros, ¿ya? Entonces, lo que van a hacer las membranas es que se van a desprender de su inserción en el segmento y van a protruir a través del canal cervical, generando a través de un fenómeno pasivo un efecto mecánico de dilatación. Por lo tanto, no vamos a evitar nosotros romper las membranas de forma intencional antes de los 6 centímetros, porque hasta los 6 centímetros debiesen tener como un efecto favorecedor. Okay. En cuanto al descenso y expulsión del feto, el movimiento del ovoide fetal para atravesar el canal del parto hasta su expulsión también genera un polo dilatante. De hecho, cuando uno ve las curvas de trabajo de parto, si compara las curvas en pacientes con presentación cefálica versus presentación podálica, que hoy en día no atendemos presentaciones podálicas por parto idealmente, por parto vaginal, pero las pacientes con presentación cefálica tienen una dilatación más rápida que la podálica, porque la cabeza hace un polo dilatante, ¿ya? Y esto se va sumado a la fuerza del pujo materno. Ya, en cuanto al alumbramiento, el alumbramiento, como les dije antes, se creía que duraba 10 minutos. Hoy en día se sabe que un alumbramiento fisiológico puede ser hasta de 30 a 40 minutos. Se caracteriza por el desprendimiento y expulsión de la placenta y se produce automáticamente post desprendimiento una vasoconstricción de los vasos más superficiales a nivel uterino, claro, que genera una hemostasia uterina posalumbramiento, ¿ya? Por lo tanto, por el desprendimiento, la paciente no debería sangrar. Claro. Obviamente, acá estamos hablando de puros procesos fisiológicos, ojo. Ya, entonces, respecto a los periodos de dilatación, como dijimos anteriormente, tenemos la fase latente y tenemos la fase activa. Y este grafiquito que tenemos acá es el gráfico del doctor Friedman, que él lo que planteaba era de que la fase latente era hasta los 3 centímetros, 4 centímetros máximo, y que ahí recién empezaba la fase activa, ¿ya? Y proponía esta única curva para todas las pacientes. Pero en el año 2010 apareció el estudio del doctor Sang, que hizo la estimación del trabajo de parto dependiendo de si la paciente era multípara o primigesta y a través de tactos vaginales y no a través de tactos rectales. Un detalle no menor. ¿Ya? Y con eso, al evaluar el comportamiento de las curvas, se dio cuenta que las curvas tanto en primigestas como en multíparas se comportan de forma bastante similar hasta los 6 centímetros de dilatación, y posterior a los 6 centímetros de dilatación aumentan realmente las velocidades.
Por lo tanto, ahora hablamos de que el trabajo de parto en fase latente sería hasta los 6 centímetros y no hasta los 3 centímetros como se creía. Ya, este paper es muy interesante, es el consenso de la ACOP para la prevención de la cesárea en pacientes primigestas, y que básicamente nos recuerda que nos tenemos que replantear los tiempos del trabajo de parto en base al estudio del doctor Sang, que recordemos, ahí si se fijan, P0 significa que ha tenido una sola guagua, P1 que ha tenido una guagua, o sea, 0 que no ha tenido guagua, primigesta, P1 multipara de 1, P2 multipara de 2, ¿ya? Entonces, si se fijan, como les dije anteriormente, hasta los 6 centímetros se comportan de más o menos en forma similar y después se aceleran los tiempos. Por lo tanto, ¿cuáles son como los hitos más importantes que cambiamos a raíz de este paper? De partida, dijimos que claramente las pacientes primigestas ya no es necesario esperar hasta 1 hora para que tengan su parto, desde que están con su primer tacto completa, que si tenemos monitoreos tranquilizadores podemos esperar 2 horas e incluso 3 horas para favorecer el descenso, y que en las pacientes multíparas también pasamos a que antes esperábamos que una paciente, desde que yo la tactaba completa, tuviera su parto en 30 minutos hasta máximo 1 hora. Hoy en día podemos esperar con monitoreos tranquilizadores hasta 2 horas. Ya. Respecto a por qué quiero un parto y por qué quiero prevenir una primera cesárea. Porque sabemos que con el parto vaginal, si compara, esta tablita lo que hace es comparar los outcomes maternos y neonatales en parto vaginal versus cesárea. Entonces, si vemos, tenemos una menor morbilidad y mortalidad materna en el parto vaginal. Tenemos menor tasa de embolía de líquido amniótico. Tenemos menos riesgo de que en un próximo embarazo tengamos anormalidades en la placentación, como son la placenta previa, el acretismo placentario. Claro. Y respecto a las cosas que se creían en algún minuto que podrían impactar, que como que la cesárea podría ser mejor, hoy día sabemos de que tenemos que las tasas de incontinencia de orina y de prolapso genital son comparables en pacientes con cesárea y con parto vaginal. Da lo mismo, es mentira eso de que si tenéis una cesárea no vaya a tener prolapso. Y de hecho lo que se ha visto que es el factor de riesgo real para desarrollar una incontinencia urinaria o un prolapso uterino es el peso que tú subes durante el embarazo. Perdón, pero ¿me lo puedes repetir? ¿El qué? El peso que tú subes durante el embarazo. Ya. O sea, okay. Si yo subo 40 kilos claro, y me hacen una cesárea, tengo más riesgo de tener prolapso uterino que la paciente que subió 8 kilos y tuvo un parto vaginal. Ok, gracias. ¿Ya? Lo mismo que, por ejemplo, si tenéis embarazos múltiples, huevos macrosómicas, etc. ¿Ya? Yeah. Y respecto a los outcomes neonatales, las guaguitas que nacen por parto vaginal tienen menor morbilidad respiratoria que las que nacen por cesárea. Una forma de compensar eso, lo que se cree que en el fondo es que tiene que ver con la mecánica del parto, de todo el proceso del expulsivo. Entonces, lo que nosotros hacemos hoy en día en la cesárea es que hacemos una incisión mucho más pequeña y tratando un poco de reproducir el efecto compresor que se generaría durante el parto vaginal, ¿ya? Lo único que se ha demostrado en el fondo en que las cesáreas son mejores que los partos vaginales es que disminuye la distocia de hombro y que no tienen desgarros del esfínter anal porque el desgarro del esfínter anal nunca hay que hacerlo, ni en el parto vaginal. Ojo, el desgarro del esfínter anal tiene que ver con una mala protección del cuerpo perineal. Pero en el fondo, como no tienes un parto vaginal, si no tienes un parto vaginal no vas a tener una injuria directa hacia el perineo. Es solo por eso. Ya, y respecto a las recomendaciones para prevenir la primera cesárea de la ACO, principalmente lo que yo les hablaba.
seamos más flexibles con los tiempos, si tenemos registros tranquilizadores no apuremos las cosas, evitar la hospitalización de las pacientes de forma muy precoz, no indicar cesárea en fase latente, por lo tanto, o sea, en el fondo decir, no está progresando el trabajo de parto en fase latente porque no le estamos dando chance a que progrese el trabajo de parto. Acá, si se fijan, dice que la dilatación cervical de 6 centímetros debería ser considerado como el umbral para hablar de fase activa en el trabajo de parto. Y eso, ¿ya? Y en el fondo, seamos flexibles con los tiempos. Y acá lo que yo les mencioné, en las pacientes multíparas esperar hasta 2 horas para el tema del pujo y en las primigestas esperar hasta 3 horas con registros tranquilizadores. Se puede evaluar incluso prolongar estos tiempos por recomendación de la ACOG, si se fijan que dice acá. Y que el parto vaginal operatorio durante la segunda etapa del parto sea por un operador entrenado. Cuando hablamos de parto operatorio, que es la clase que vamos a tener mañana, estamos hablando de forceps y de vacuum. Claro. Y que sea que sea un operador entrenado para que favorezcamos en el fondo que el próximo embarazo de la paciente también tenga chance de un parto vaginal. Porque en el fondo tú al sentenciarle una cicatriz de cesárea a una paciente, estás disminuyendo las posibilidades de que ella tenga nuevamente un parto vaginal. Una cicatriz de cesárea no es contraindicación de parto vaginal para un próximo embarazo. Ojo, ¿ya? 2 cicatrices de cesárea sí son contraindicación de parto vaginal. Dentro de las otras... Entonces, en un parto instrumental, sí o sí lo tiene que hacer una obstetra. Ahí ya no tiene ningún rol la matrona estaría solamente para el parto vaginal. Sí, exactamente, la matrona se queda acompañándote te ayuda a coordinar la dinámica uterina mientras tú estás ahí haciendo un vacuum, pero es el médico el que hace el forceps y el vacuum. Ya, ok, gracias. ¿Ya? Y lo otro que recomienda la ACOG para evitar la primera cesárea es que seamos activos en cuanto a maniobras de reanimación. En caso de que tengamos registros sospechosos, para no operar de más a las pacientes por registro, ¿ya? Entonces, para eso podemos utilizar la amnioinfusión, por ejemplo, y la estimulación del cuero cabelludo en el tacto vaginal, ¿ya? Respecto a la inducción del trabajo de parto, tratar de que las inducciones sean a las 41 semanas en las pacientes sin patologías para darle su máxima chance de embarazo, o sea, de parto vaginal, porque sabemos que las pacientes que parten con trabajo de parto vaginal espontáneo tienen mayor tasa de parto vaginal que las pacientes que son inducidas. Y de las pacientes que son inducidas, alrededor del 50% igual logran tener un parto vaginal. Es como lo he descrito en la literatura, pero yo la verdad es que les diría que incluso más. Va a depender mucho de qué tan activo sea uno en la inducción del trabajo de parto, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay muchos obstetras que dicen ya, 41 semanas, listo, no te induzco y te opero. ¿Ya? Entonces la ACOG recomienda fuertemente que no hagamos eso. Y respecto a las presentaciones fetales, como yo les dije anteriormente, las guaguitas que vienen en podálica o que vienen en transversa obviamente no pueden nacer por parto vaginal. Entonces la ACOG lo que promueve es que tratemos de hacer un procedimiento que se llama versión externa, que básicamente lo que uno hace es que evalúa a la paciente alrededor de las 36, 37 semanas de edad gestacional, le introduces un medicamento que mantenga las fibras uterinas relajadas, evitar las contracciones, y manualmente uno va girando la guagua de forma externa para que la cabecita el polo cefálico quede presentándose hacia la vagina. ¿Se entiende? Okay. Sí. ¿Sí? Es menos violento de lo que suena. ¿Qué cosas pueden fallar en todo esto de nuestra promoción del trabajo de parto? Tener una fase latente demasiado prolongada y que la paciente se rinda. Tener una fase... Ay, perdón. ¿Qué hice? Apreté sin querer la diapositiva. Tener
tener una fase latente entonces prolongada, como les dije, en pacientes nulíparas sobre 20 horas, en pacientes multíparas sobre 14 horas. Una fase activa prolongada en pacientes nulíparas, estamos hablando de que normalmente ellas debiesen tener una velocidad de dilatación de 1,2 centímetros hora aprox, una falla del descenso o un parto precipitado. El parto precipitado va a ser en las pacientes nulíparas, aquellas que tengan el parto con una dilatación y descenso mayor a 5 centímetros hora, y en las multíparas mayor a 10 centímetros hora. ¿Ya? O sea, es una paciente que tú la tactaste, estaba con 3 centímetros y a la hora parió. Ese es el caso de la multípara, ¿ya? Okay. Y a veces puede ser incluso más rápido. Pasa en las mejores familias. En cuanto al control de la dinámica uterina, tenemos que ser capaces de diagnosticar la frecuencia, la duración, la intensidad y de la relajación de la contracción. Para eso ponemos a la paciente en decúbito dorsal o decúbito lateral izquierdo y se miden estos 4 parámetros después de cada contracción durante 10 minutos, ¿ya? Hablamos de hiperdinamia cuando tenemos 5 contracciones en 5 o más contracciones en 10 minutos, hipodinamia cuando tenemos menos de 2 contracciones en 10 minutos, hipertonía cuando el útero no tiene capacidad de relajación posterior a la contracción, e incoordinación de la dinámica cuando en el fondo no tenemos contracciones uterinas ordenadas con separaciones de tiempos comparables, ¿ya? Todo esto se puede solucionar utilizando infusiones de oxitocinas que van a mejorar la frecuencia, intensidad y coordinación de la dinámica uterina, y esto además nos va a ayudar a prevenir la hemorragia postparto, ¿ya? La oxitocina además es el único agente uterotónico aceptado por la FDA, así que ojo con eso. Y su efecto va a ser a nivel de los receptores de oxitocina, que la oxitocina la producimos naturalmente para el trabajo de parto, tiene efecto directo a nivel de los receptores del músculo liso del útero y de las mamas, ¿ya? Puede generar por lo mismo, porque como se unen los receptores de oxitocina como efecto secundario, una leve hipotensión, ¿ya? Porque también obviamente va a tener efecto a nivel de los vasos sanguíneos que también tienen receptores de oxitocina. Respecto a cómo vamos a controlar esto, vamos a tener una clase de vigilancia fetal anteparto e intraparto, pero básicamente para que supieran, tenemos la tocografía externa que va a registrar con precisión la frecuencia de la dinámica uterina, pero no va a ser capaz de registrar ni la intensidad ni el tono. Y la tocografía interna que se hace a través de una sonda intramniótica, que ahí registra el tono y la intensidad, pero no es tan buena respecto a la frecuencia. Oye, que salió mal esta diapositiva. Pero se puede leer. No, sí, pero en verdad no era así. Pero bueno, la exploración es que transformé las cosas en el turno y no las pude leer todas. Les pido disculpas, pero tuve turno el sábado. Y como se imaginan, turno 24 horas el sábado, llego el domingo acá y tampoco es como que duermo y tengo tiempo para hacer más cosas porque los niños quieren estar conmigo, pues. La exploración... Oye, no, yo estoy ciega porque no veo nada. La exploración vaginal entonces nos va a permitir ver la dilatación cervical, la presentación, la variedad de posición, el descenso de la presentación y, espérate que no logro ver lo último bien para no... claro, el estado de las membranas, o sea, si las membranas están íntegras o no, y las características de la pelvis. Que no es lo mismo que hacer una pelvimetría. Ojo, la pelvimetría ya dije, no la hacemos durante el trabajo de parto. Ya, la rotura artificial de membranas o RAM, como les dije, idealmente realizarla después de los 6 centímetros porque hasta antes nos beneficiamos con la cuña dilatante de las membranas, y también se realiza en pacientes con progresión anómala del trabajo de parto, o sea, en esas pacientes que no están evolucionando como muy rápido, o en aquellas pacientes que queremos evaluar el estado de la unidad fetoplacentaria, que nos permite ver básicamente en el fondo si hay meconio o no. Meconio es la caquita de la guagua. Respecto al periodo expulsivo, se extiende desde que la dilatación cervical se completa hasta que el feto es completamente expulsado fuera de la vulva.
es principalmente dependiente de la presión ejercida por las contracciones uterinas más el pujo materno. Y este es un punto crítico para el feto. La recomendación es que siempre se haga monitorizando al feto porque el feto debe tolerar mayor dificultad en su intercambio gaseoso y mayor compresión sobre su cabeza. Ya, ahora el alumbramiento. Ya hablamos de que era la salida de la placenta completa más todos los restos ovulares y habitualmente se produce en los primeros 10 minutos, pero es normal que se produzca hasta 30 minutos, ¿ya? Existen dos tipos de alumbramiento. Sí. Boudleck-Duncan y Boudleck-Schulz, ¿ya? Que básicamente la diferencia de cómo los van a observar es que en Boudleck-Duncan van a ver la salida del coágulo primero y después de la placenta, y en Boudleck-Schulz es al revés. En cuanto a signos de alumbramiento, tenemos el signo de Kunzner y el signo de Alfeld. El signo de Alfeld es el desplazamiento. Tú pones una pinza hemostática en el cordón cuando tú ligas. A ver, cuando yo recibo el feto, yo espero a que se terminen de sentir latidos en el cordón umbilical y ahí yo pinzo el cordón. Entonces yo pongo una pinza hemostática en un extremo más próximo al feto y otro más distal, ¿ya? Esa pinza hemostática que yo utilicé en el extremo más distal, que es el que va a quedar en el fondo colgando ahí con el cordón, tengo que ver si esa pinza baja o no baja, ¿ya? Y al bajar 10 centímetros de esa pinza existe un 100% de desprendimiento de la placenta. Okay. Y el signo de Kunzner es al movilizar el superior del útero, o sea, yo comprimo el útero por arriba, como que palpo el fondo del útero, el cordón no se desplaza hacia arriba. Si no estuviera desprendida, el cordón, la misma pinza que yo dejé, por ejemplo, como que tendería a tratar de meterse hacia la vulva. ¿Se entiende? Ya. No. Sí. En cuanto a las técnicas de alumbramiento, tenemos 4. Tenemos el alumbramiento espontáneo, el alumbramiento dirigido, el alumbramiento asistido y el alumbramiento manual. El alumbramiento dirigido se refiere cuando nosotros ponemos una infusión de oxitocina de 2,5 a 5 unidades internacionales endovenosas, inmediatamente después de expulsado el feto, para favorecer el alumbramiento. El asistido se refiere a cuando yo realizo la maniobra de Credé, que es lo mismo que les explicaba. Yo comprimo el fondo del útero, como que lo masajeo en el fondo y lo va para que haya una expulsión, o sea, un rápido de la placenta. Y la extracción manual se recomienda en casos de pacientes con metrorragia severa de alumbramiento y cuando han transcurrido más de 30 minutos desde la expulsión del feto. O sea, sería como la última opción, ¿o no, profe? Exactamente, la última opción. Yeah. ¿Por qué es la última opción? Porque es también la que tiene más tiempo. No, sí, claro. O sea, está anestesiado. Claro, entonces, sin anestesia, me mato. Pero en teoría tú vas a estar anestesiado, pues entonces no debería ser dolorosa. Sí. El tema es que, como haces un desprendimiento manual, empiezas, a ver, si bien hecho, no debiese pasar nada. Mal hecho, aumentas el riesgo de inversión uterina. Y cuando tienes uterina, tienes un alto riesgo también de que tu paciente termine con una histerectomía obstétrica. Sí. Gracias. Eso. ¿Dudas? ¿Preguntas? Es como bien larga esta clase. Pero no se hace tan larga, en verdad. No, es como dinámica. Profe, el traslado a la sala de parto y todas esas cosas las vamos a ver en la clase de parto, ¿cierto? Sí, no, sí, pero básicamente, bueno, es que en realidad son clases continuas. Pero el traslado, ¿tú cuándo haces el traslado a parto? Cuando tú dices, ok, esta guagua va a ser expulsada en los próximos 10 minutos. Yeah. Hoy en día, a ver, el concepto como más antiguo es el traslado de sala de parto. Hoy en día se está manejando más el concepto de sala integral de atención del parto. Sí. Que tiene que ver con que tú tengas tu trabajo de parto y tu parto en un mismo lugar y que en el fondo lo que se adapte sea sola como la cama, ¿ya? Ya. Lamentablemente no todos los lugares tienen las condiciones para realizarlo. Nosotros en el hospital no tenemos sala de atención integral del parto.
Por lo tanto, el traslado a la sala de parto se realiza cuando tú dices, ok, esta señora va a expulsar su feto en los próximos 10 minutos porque tú no quieres tener bloqueado un pabellón tampoco, eternamente, Claro. ¿ya? ¿Y cuándo es eso? Cuando la paciente se encuentra completa en espinas más 2 o en espinas más 3. Ya. Más 2 o más 3. Ya. Exacto. Gracias. Ya, ¿vamos al tiro con la otra clase o quieren descansar 15 minutos? O menos, como que a las 2:30 la partiéramos. ¿Sí? Yo creo que a las 2:30 está bien. ¿Ya? A las 2.